Hay presencias que silencian toda una sala, no por miedo, sino por la fuerza que emana desde dentro. Y hay otras que parecen disolverse en el ambiente, incluso intentando hacer todo bien. Vivimos en un mundo donde el ruido se confunde con autoridad, donde quien habla más fuerte muchas veces se confunde con quien tiene más valor. Pero existe otro tipo de presencia, más rara, más intensa, una que no necesita alzar la voz, una que no exige aprobación, una que simplemente es. Y ese tipo de presencia no nace contigo, se construye. Algunas personas entran en un ambiente y parecen tener gravedad propia de inmediato. Otras, por más que intenten hacerse notar, siguen orbitando alrededor de los demás, como si su existencia dependiera de la validación externa. En el fondo, eso duele más de lo que nos gustaría admitir. Ser ignorado, aunque nadie lo diga en voz alta. El dolor de la indiferencia es invisible, pero profundamente destructivo. Y mientras más intentas demostrar que mereces respeto, menos parece llegar. Friedrich Nietzsche no buscaba atención, buscaba potencia interna. Él entendía que el respeto verdadero no se conquista con palabras, sino con presencia. Y hoy, vas a entender exactamente cómo eso es posible. Incluso si estás cansado, incluso si ya lo has intentado todo. Nietzsche decía, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Pero, ¿y cuando el cómo es ser constantemente ignorado? ¿Qué nos queda cuando ni siquiera se nos concede el respeto más básico? Este vídeo no es otro discurso motivacional. Es un llamado a despertar tu poder silencioso. Hay una fuerza latente dentro de ti, y hoy vas a empezar a liberarla, sin necesidad de decir una sola palabra. Si ya estás cansado de ser invisible, este vídeo va a activar algo dentro de ti. Quédate hasta el final. El silencio que te borra. No siempre la falta de respeto llega en forma de ataque. A veces, viene disfrazada de indiferencia. Y esa forma es aún más cruel, porque no deja rastros visibles, pero marca profundamente a quien la siente. La ausencia de miradas, la falta de escucha, la forma en que tus palabras son ignoradas en una conversación, todo eso va debilitando tu presencia, apagando tu voz, poco a poco, tu autoestima. No hace falta ser maltratado para sentirse pequeño. Basta con ser olvidado una y otra vez. Muchas personas viven este proceso en silencio. Lo entregan todo, trabajan duro, se esfuerzan por agradar, intentan siempre mantener la armonía. Y aún así, no son tomadas en serio. Sienten que no tienen espacio, que su opinión es solo una más, que su presencia no pesa. Esa experiencia diaria genera frustración, inseguridad y un tipo específico de dolor, el dolor de no ser visto. El problema es que ese dolor lleva a la adaptación. Comienzas a moldear tu comportamiento para intentar ser más aceptado. Tratas de encajar. Observas quién recibe respeto e intentas imitar, aunque eso vaya en contra de tu naturaleza. Pero mientras más intentas agradar, más pierdes tu autenticidad y menos respeto inspiras. Porque el respeto verdadero no nace de la aprobación, sino de la coherencia. Las personas coherentes tienen peso, tienen presencia. No porque impongan miedo o hablen fuerte, sino porque son firmes en quienes son. Puedes no estar de acuerdo con ellas, pero sientes su fuerza. En cambio, las personas que intentan moldearse a toda costa, terminan diluyéndose. Pierden los contornos y se vuelven invisibles. Eso no ocurre porque sean débiles, sino porque se han desconectado de lo más poderoso que tienen, su esencia. Nietzsche veía ese proceso como una de las grandes tragedias de la vida moderna. Para él, el ser humano que se adapta para ser aceptado está negándose a sí mismo. Está reprimiendo su voluntad de potencia, su fuerza creativa, su singularidad. Y nada es más irrespetado que aquello que se niega. El mundo no respeta a quien no se respeta. Y si tú no te mantienes fiel a tu propia esencia, nadie lo hará por ti. Es en ese punto donde muchas personas se detienen. Se sienten en conflicto. Por un lado, quieren pertenecer. Por otro, se dan cuenta de que están pagando un precio demasiado alto por eso. Pero nadie nos enseña cómo encontrar ese equilibrio. Cómo ser auténticos sin aislarse. Cómo tener presencia sin tener que demostrar nada. El resultado es un ciclo de frustración, silencio e invisibilidad. Empiezas a hablar menos, a esperar menos, a querer menos. Pero ese ahorro emocional tiene un costo alto, tu luz se va apagando. Y cuanto más apagado estás, menos respeto recibes. Eso genera rabia. Una rabia silenciosa, que muchos esconden detrás de sonrisas, bromas o resignación. Pero ahí está, latiendo, mostrando que algo no está bien. Sin embargo, esa rabia no es tu enemiga. Es una señal.
un impulso vital. Nietzsche creía que, cuando se canaliza con sabiduría, esa energía puede transformarse en presencia, en firmeza, en autoridad silenciosa. El problema no es sentir rabia, es no saber qué hacer con ella. Y lo que solemos hacer, generalmente, es reprimirla. Pero ¿qué pasaría si pudieras transformar esa rabia en fuerza? ¿En magnetismo? ¿En respeto verdadero? ¿Ese que no necesita ser pedido ni negociado? El primer paso es reconocer que no eres tú el que está equivocado. El error está en la lógica que te enseñaron, la de que el respeto se gana siendo agradable. Eso es falso. Y en la próxima parte, vas a descubrir por qué. La presencia que nace del caos. Nietzsche no era un pensador preocupado por lo socialmente aceptable. No escribía para agradar, sino para provocar, para despertar, para desmontar la ilusión en la que vive la mayoría. Cuando hablaba de respeto, no se refería al respeto artificial, protocolar, basado en cargos, títulos o rituales de poder. El respeto que él consideraba verdadero no necesitaba ser verbalizado. Era algo que ocurría naturalmente cuando una persona vivía en contacto profundo con su potencia interior, una fuerza que nadie ve, pero todos sienten. Ese tipo de respeto no se impone ni se negocia. Es una consecuencia inevitable de la presencia auténtica. Y la presencia auténtica no nace del esfuerzo por parecer fuerte, sino de la decisión silenciosa de no abandonarse a uno mismo. Por eso tantas personas son ignoradas incluso siendo buenas, inteligentes, educadas. Porque intentan ser vistas desde la adaptación y no desde la afirmación. Intentan conquistar respeto intentando merecerlo, cuando en realidad solo nace cuando decides que ya no vas a suplicar por él. Nietzsche llamaba a esa decisión voluntad de potencia. Pero atención, no es la voluntad de dominar a los demás. Es la voluntad de afirmar la propia existencia con intensidad, sin esconderse, sin empequeñecerse. Es un impulso vital que nace cuando dejas de buscar aprobación externa y comienzas a vivir desde una convicción interna. Una fuerza bruta, silenciosa, innegociable. Cuando esa fuerza despierta, todo cambia, tu lenguaje corporal, tu voz, tu mirada. No necesitas gritar, no necesitas demostrar nada. Basta con estar presente. Y eso se siente. Vivimos en una cultura que recompensa el ruido. Quien más habla, más aparece. Quien mejor se vende, más es valorado. Pero Nietzsche veía a eso como un síntoma de debilidad colectiva. Él creía que el verdadero poder no está en la actuación, sino en la profundidad. Y la profundidad solo se accede cuando te sumerges en tu propio caos. Por eso decía, debes tener caos dentro de ti para dar a luz a una estrella danzante. Sin caos, no hay potencia. Sin enfrentamiento interno, no hay autoridad externa. El problema es que fuimos condicionados desde pequeños a buscar aceptación. Nos enseñaron a ser buenos, a agradar, a no molestar. Eso mata la espontaneidad, mata la autenticidad, mata la energía vital que hace que alguien sea respetado sin tener que hablar. Porque cuando estás constantemente pidiendo permiso para ser quien eres, el mundo entiende que no estás listo para ocupar tu lugar. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertas personas entran en un lugar y de inmediato atraen atención, sin decir una sola palabra? No es magia, es presencia. Y la presencia es el resultado directo de la congruencia. Cuando lo que piensas, sientes y haces está alineado, te vuelves magnético. No porque intentes ser interesante, sino porque estás completo. Porque dejaste de fragmentarte para encajar. Nietzsche creía que la mayoría de las personas vive en modo supervivencia existencial. Hacen lo que hacen los demás, piensan como piensan los demás, viven para ser aceptadas. Pero quien vive en ese estado nunca será respetado de verdad. Como mucho, será tolerado. Y hay una diferencia inmensa entre ser respetado y ser tolerado. El primero es una respuesta al poder interno. El segundo es una concesión social, frágil, condicional, desechable. ¿Y cómo se accede a ese poder interno? Nietzsche diría, enfrenta tu miedo a estar solo, a no agradar, a ser incomprendido, porque solo después de atravesar el valle de la soledad es que te conviertes en alguien completo. Y una persona completa no necesita público. Se basta a sí misma. Y precisamente por eso, impone respeto. Su presencia comunica que no está ahí para competir, ni para agradar, sino para existir. Y solo eso ya cambia la dinámica de cualquier lugar. Eso no significa arrogancia. Significa integridad. Dejas de disculparte por quién eres. Dejas de justificar tus elecciones. Dejas de pedir validación para cada paso. Y cuando haces eso, las personas a tu alrededor empiezan a recalibrar la forma en que te ven. Porque tú cambiaste la forma en que te posicionas.
Dejaste de ser alguien en busca de permiso para ser alguien que simplemente es. Ese cambio no ocurre de fuera hacia adentro. No viene cuando alguien por fin te reconoce. Ocurre cuando tú, en silencio, decides no volver a abandonarte para ser aceptado. Es una decisión que comienza como una semilla y que, con el tiempo, crece en ti como un árbol firme. Nietzsche veía eso como el nacimiento del espíritu libre, aquel que crea sus propios valores, que no sigue manuales, que rompe con el miedo y vive desde su propia esencia. Esa esencia es tu fuerza silenciosa, y está ahí dentro, aunque todavía no la hayas tocado. No necesitas convertirte en otra persona. Necesitas recordar quién eres cuando no estás intentando encajar. El respeto que deseas no está en el mundo, está en la forma en que decides existir dentro de él. Y en la próxima parte, vamos a traducir eso en una historia simbólica. Una historia que tocará tu alma de una forma inesperada, y quizá, inolvidable. El silencio que te borra. Antes de seguir con más conceptos, quiero contarte una historia. No porque necesites distracción, sino porque a veces una imagen toca más profundo que 1000 argumentos. Esta historia es simbólica, y tal vez, en algún nivel, hable directamente con algo que sientes, pero que aún no has podido nombrar. Había una vez una aldea pequeña, rodeada por montañas altas y antiguas. En el centro de esa aldea, había una piedra. No una piedra cualquiera. Era una formación extraña, aislada, que emergía del suelo como si hubiera nacido de un terremoto. Alta, densa, oscura. Muchos la consideraban fea. Decían que arruinaba el paisaje. Durante años, intentaron derribarla. Le golpearon con herramientas, intentaron prenderle fuego, empujarla con cuerdas. Nada funcionó. Simplemente permanecía. Con el tiempo, la aldea se acostumbró a su presencia. Ya no intentaban removerla. Empezaron a ignorarla. La vida siguió a su alrededor, como si ni siquiera estuviera allí. Pero en días de tormenta, era ella quien protegía las casas del viento. Y en las mañanas de verano, su sombra era el único refugio del calor. Aún así, pocos la valoraban. No decía nada. No se movía. Pero estaba allí, firme. Siempre. Una vez, llegó un forastero. Caminó por la aldea, habló con la gente, observó el lugar. Cuando vio la piedra, se detuvo. Se quedó frente a ella por un buen rato, en silencio. Luego dijo, ¿no se dan cuenta? Esta piedra es el corazón de la montaña. Salió a la superficie porque se negó a ser enterrada. Prefirió enfrentar el desprecio que desaparecer bajo los pies de ustedes. El silencio cayó sobre los aldeanos. Aquella piedra, que por años había sido atacada, rechazada y luego ignorada, de repente adquiría otro significado. No porque hubiera cambiado, sino porque alguien la miró con otros ojos. No suplicó respeto, simplemente permaneció inquebrantable. Y fue eso lo que, al final, impuso respeto. Tal vez tú seas esa piedra. Tal vez estés en medio de la tormenta y ya hayas intentado de todo para agradar, ser aceptado, ser querido. Tal vez te hayas doblado demasiado, adaptado demasiado, callado demasiado. Y aún así, el respeto no llegó. Eso te dolió. Te hizo dudar de ti mismo. Te hizo pensar que no eras suficiente. Pero ¿y si te dijera que el problema nunca fuiste tú? El respeto no nace de la búsqueda de amor. Nace de la firmeza de quien no se rinde consigo mismo. Nietzsche lo veía con claridad. El mundo puede burlarse, ignorarte, excluirte. Pero nada de eso tiene poder sobre quien no se doblega internamente. La fuerza que necesitas no está afuera. Está en el acto silencioso de seguir siendo quien eres, incluso cuando todo a tu alrededor dice que deberías ser otra cosa. No necesitas convencer a nadie. Solo necesitas permanecer. No para demostrar nada, sino porque sabes que, si renuncias a ti mismo, lo perderás todo. La piedra no se explicó. No debatió con nadie. Pero fue ella la que permaneció cuando los demás construyeron casas frágiles y pasajeras. Al final, fue ella quien quedó. Y ahora, mirando tu propia vida, tal vez te des cuenta, cada vez que te doblaste por miedo a perder a alguien, te perdiste a ti mismo. Cada vez que callaste tu verdad para no incomodar, el dolor creció por dentro. Cada vez que fuiste invisible para los demás, fue porque antes te apagaste por dentro. Pero esta historia no tiene que repetirse. Puedes decidir, hoy, dejar de esconderte. Dejar de suplicar migajas de respeto. Levantar tu presencia con la misma firmeza de la piedra. En silencio, pero con poder. Porque el mundo no respeta a quien se apaga. Pero no puede ignorar a quien permanece. Y es exactamente ahí donde comienza la verdadera transformación.
El respeto comienza cuando dejas de doblarte. No siempre la falta de respeto que sufres viene de afuera. A veces, empieza dentro de ti, en pequeños gestos de autonegación que repites todos los días, creyendo que estás siendo sensato, educado o comprensivo. Te callas cuando quieres hablar. Cedes cuando sabes que tienes razón. Finges que todo está bien, cuando todo dentro de ti grita por cambio. ¿Y por qué lo haces? Porque crees que, si eres lo suficientemente amable, paciente, invisible, tal vez, algún día, alguien te mire con el respeto que sueñas recibir. Pero ese día nunca llega. Y lo sabes. En el fondo, lo sabes. Porque el respeto no nace del esfuerzo por agradar. No nace de la renuncia constante. Mucho menos del miedo a ser rechazado. El respeto nace de una presencia que no pide permiso para existir. Que no se doblega para ser incluida. Que no suplica por reconocimiento, sino que se reconoce a sí misma en primer lugar. Y es justamente ahí donde comienza el gran giro. Nietzsche veía con claridad que la mayoría de las personas vive de forma reactiva, intentando encajar, no molestar, mantener una imagen controlada. Él llamaba a eso la moral de los débiles, un sistema de valores creado para mantener a todos al mismo nivel, domesticados, obedientes, previsibles. Pero el individuo que empieza a despertar su potencia interior inevitablemente entra en conflicto con ese sistema, porque ya no está dispuesto a negociar su integridad a cambio de pertenencia. Y es en ese punto donde nace el respeto. No como un aplauso, no como validación, sino como consecuencia inevitable de tu postura. Porque el mundo responde a lo que tú permites. Y si vives con la cabeza baja, tratando de agradar, comunicas que puedes ser ignorado, que aceptas migajas, que tu existencia está a disposición de los demás. Y lo peor, tú mismo empiezas a creerlo. Tal vez estés agotado. Tal vez te preguntes por qué nadie reconoce todo lo que haces. Tal vez estés en una relación en la que te entregas por completo, pero sigues siendo tratado como una opción. Tal vez en el trabajo siempre estás disponible, siempre educado, pero nunca eres recordado. Y cuanto más sucede eso, más se apaga tu luz. Más te retraes. Más piensas que hay algo mal contigo. Pero escucha con atención, lo que está mal no eres tú. Lo que está mal es el lugar interno desde donde estás actuando. Nietzsche decía que la libertad es la voluntad de ser responsable de uno mismo. Y eso significa dejar de entregar tu valor en manos de los demás. Significa levantarte internamente y decir, a partir de ahora, no me traiciono más. No es una decisión fácil. Exige coraje. Exige renunciar a la necesidad de ser comprendido. Exige aceptar que tal vez incomodes, irrites, confrontes, pero también, finalmente, serás visto. El respeto comienza en el instante en que eliges la verdad en lugar de la aceptación. Cuando eliges mantener tu postura incluso si eso genera incomodidad. Cuando entiendes que no viniste al mundo para ajustarte, sino para convertirte. Y ese proceso duele. Porque necesitas desaprender. Dejar atrás las versiones educadas y domesticadas de ti mismo. Necesitas matar al yo que vivía a la sombra de los demás. Nietzsche llamaba a eso morir en vida. Un renacimiento en el que abandonas todo lo que te hacía tolerable, para finalmente volverte auténtico. Y lo más interesante es que, cuando eso sucede, el mundo cambia contigo. Las personas que antes te ignoraban empiezan a escucharte. Aquellos que te subestimaban, ahora miden sus palabras al hablar contigo. No porque te hayas convertido en otra persona, sino porque dejaste de esconderte. Y cuando dejas de esconderte, la realidad no tiene más opción que verte. El respeto que tanto buscas no está en técnicas, ni en estrategias. Está en la forma en que habitas tu cuerpo, tu voz, tu silencio. Está en cómo caminas, cómo miras, cómo decides. Está en no justificarte, en no explicarte, en no ceder donde no quieres ceder. Está en mostrarle al mundo que sabes lo que vales, incluso si nadie te lo dice. Nietzsche sabía que quien vive esperando ser aceptado termina siendo moldeado por las expectativas de los demás. Pero quien vive con fidelidad a su propia esencia impone un nuevo estándar. Él decía, el individuo tiene que ser un artista de sí mismo. Eso no significa crear una imagen perfecta, significa esculpir, día tras día, una identidad verdadera, firme, innegociable. Una identidad que impone respeto no por ser agresiva, sino por ser real. Y puedes empezar ahora, en este momento, con una simple elección, dejar de doblarte por dentro. Dejar de fingir que todo está bien cuando no lo está. Dejar de suplicar para ser visto. Cuando haces eso, cuando te posicionas con firmeza incluso en silencio, algo cambia. Las personas lo sienten. El aire cambia. Tu energía cambia.
Dejas de ser uno más. Y te conviertes en alguien imposible de ignorar. Esa es la fuerza que Nietzsche quería despertar. Una fuerza que no necesita gritar para ser escuchada. Que no necesita agradar para ser respetada. Y que comienza, siempre, con una decisión interna. En la próxima parte, te voy a mostrar exactamente cómo aplicar esto en tu vida, con acciones claras, para que este despertar no sea solo emocional, sino real y práctico. Presencia en la práctica. Cómo imponer respeto sin decir nada. No necesitas cambiar quién eres. Lo que necesitas cambiar es la forma en que te posicionas en el mundo. Tu postura comunica más que tus palabras. Y por eso, el primer paso para ganar respeto sin decir una sola frase es ajustar el punto desde donde te estás relacionando con la realidad. No se trata de actuar ni de estrategia social. Se trata de vivir con una integridad interna tan fuerte que las personas la sientan, incluso si estás en silencio. La primera acción práctica es simple pero poderosa. Deja de justificarte todo el tiempo. Cuando explicas de más, transmites inseguridad. Puedes decir no sin justificar. Puedes estar en desacuerdo sin disculparte. Puedes existir sin explicarte. Esa ausencia de justificación comunica firmeza, y la firmeza genera respeto. Comienza a observar cuántas veces al día intentas explicarte, y reduce eso a la mitad. La segunda práctica es mantener una postura erguida y una mirada firme. No se trata de parecer superior, sino de estar presente. Evita mirar al suelo. Evita gestos de autonegación, como cruzar los brazos, jugar constantemente con las manos o desviar la mirada. Respira profundo. Mantén el pecho abierto. Estas microacciones reprograman tu relación con tu propio cuerpo, y el cuerpo es el primer canal a través del cual el mundo percibe tu presencia. Tercero, habla menos, pero con intención. Nietzsche decía que la mayoría habla demasiado para ocultar el hecho de que no sabe lo que siente. Cuando reduces el volumen de tu habla y aumentas la intención de lo que dices, cada palabra tiene más peso. El silencio, cuando proviene de alguien íntegro, es más respetado que el discurso más elaborado de alguien incoherente. Cuarto, aprende a sostener la incomodidad. Cuando alguien te falta al respeto, tu impulso automático puede ser huir, evitar o reír para aliviar la tensión. Pero el respeto nace precisamente cuando permaneces firme. No reacciones con agresividad, pero tampoco suavices lo que no debe ser suavizado. La firmeza silenciosa frente a la falta de respeto es un lenguaje que el mundo entiende. Y respeta. Quinto, desarrolla consistencia. Las personas respetadas no son las que tienen picos de grandeza, son las que mantienen una base sólida. Cumple tu palabra. Sé puntual. Honra tus compromisos. No prometas lo que no puedes cumplir. La repetición silenciosa de tu coherencia es lo que construye tu autoridad real. Poco a poco, el mundo entiende. Esta persona es estable, firme, confiable. Sexto, elimina las peticiones inconscientes de validación. Esto incluye terminar frases con ¿me entiendes? ¿Tiene sentido? Es solo una opinión. Perdón si molesto. Todas estas expresiones, aunque socialmente aceptadas, debilitan tu poder. Señalan que estás pidiendo permiso para pensar, para existir, para estar ahí. Corta esas muletas y asume que tu presencia es suficiente, incluso sin garantía de aprobación. Séptimo, mira hacia adentro con sinceridad. Pregúntate, ¿qué he estado haciendo para que las personas no me tomen en serio? Y ten el valor de escuchar la respuesta. El respeto que falta afuera quizá también está ausente adentro. Y mientras sigas tratándote como un proyecto incompleto, el mundo hará lo mismo. Y por último, conviértete en alguien que tú mismo respetes. Esa es la regla de oro. Cuando te admiras, te sostienes, te honras, eso se nota. Dejas de buscar en el mundo un reflejo que debería venir del espejo. Y es en ese punto donde todo cambia. Las personas no saben explicar qué es, pero saben que están frente a alguien diferente. Esta nueva postura no necesita ser ensayada. Necesita ser vivida. Pequeñas actitudes, repetidas con constancia, transforman la forma en que eres percibido. No de la noche a la mañana, pero sí de forma irreversible. Y lo mejor, cuando impones respeto con silencio, nadie puede quitarte eso. Porque esa fuerza no fue otorgada, fue construida. Y ahora que ya entendiste el problema, el concepto y el camino, la única pregunta que queda es, ¿vas a aplicar esto o vas a seguir esperando que el mundo cambie primero? Pasaste toda tu vida intentando ser aceptado, tratando de no incomodar, intentando ser lo suficientemente bueno. Y todo lo que recibiste a cambio fue silencio, indiferencia o respeto condicionado. Pero ahora, algo cambió. Porque, en el fondo, sentiste
llegó la hora de dejar de doblarte. Tu presencia merece ser sentida. Tu valor no necesita ser probado. Y el respeto que buscas comienza con el coraje de decir basta a la versión de ti que se escondía. Si esto tocó algo dentro de ti, escribe aquí en los comentarios: elijo levantarme. No es solo una frase, es el inicio de una nueva postura. Un acto simbólico de alguien que está listo para dejar de ser invisible. Y si quieres continuar este camino conmigo, de autoconstrucción, de presencia, de potencia, suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate para el próximo video. Porque la verdad es simple, nadie te va a dar el lugar que no tengas el valor de ocupar. ¿Te diste cuenta de cómo el respeto verdadero no necesita gritos ni máscaras? Nietzsche nos muestra que la fuerza está en el silencio, en la presencia. Pero, ¿y cuando ese silencio viene de no encajar en los lugares? ¿Alguna vez sentiste que eres diferente, que prefieres la profundidad en vez de la superficialidad? Tal vez no seas antisocial, tal vez simplemente ves el mundo de una forma más inteligente. Dejé aquí en la pantalla final un vídeo que te va a ayudar a entender eso mejor. Mira ahora, no eres antisocial, simplemente eres más inteligente y continúa este camino de autoconocimiento y evolución. Quédate cerca, hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.